de esta Diego Vintimilla, apoyar y valorar sus palabras y su defensa del proyecto. Pero yo quisiera abordar el tema desde otro lado, muy diferente al que han abordado quienes me han precedido en la palabra. Yo quiero tratar el problema de Gaza y de la Cisjordania como una tragedia del pueblo de Israel. Es una tragedia del pueblo palestino, pero es sobre todo una tragedia del pueblo de Israel. Y voy a explicar por qué. Cuando el movimiento sionista inició su camino en la historia, es necesario ver en qué filosofía, en qué ideología se inspiraba. El sionismo histórico original era un movimiento socialista, utópico, generoso, que quería crear en la tierra de Israel una luz para el movimiento de los pueblos hacia el socialismo y el comunismo. Los primeros pioneros que se fueron a esa tierra querían crear allí una república comunista basada en la idea de la cooperación colectiva que se expresó, por ejemplo, en el generoso movimiento de los kibutz. David Ben-Gurión, Golda Meir, solo por citar algunos, Chaim Weizmann y otros, eran ante todo activistas del cambio social y de la revolución mundial. Podríamos tal vez pensar que no fueron suficientemente sensibles al hecho de que en Palestina vivía gente desde tiempos inmemoriales y que tal vez su visión muy eurocéntrica no les permitió ver que del otro lado también había personas con derechos que tal vez no podían ser incorporadas en ese esquema de ese primer sionismo. Es un sionismo que nace en la época del espartaquismo, en la época de la revolución bolchevique, en la época del socialismo utópico. Pero ese primer impulso, eso era Israel en sus orígenes. Esa era la oferta de Israel a la humanidad. Eso era lo que ese pueblo quería, o por lo menos los constructores del Estado de Israel querían presentar ante el mundo. Yo todavía recuerdo cuando era pequeño, y alguna vez me tocaba ir a la Embajada de Israel o lugares así, que el gran discurso era: estamos haciendo un socialismo diferente aquí en Palestina. Y miren ustedes la diferencia. Miren ustedes cómo ese antiguo sionismo, tal vez eurocéntrico, pero utópico, generoso, anarquista, contrario a las formas estatales y anquilosadas del capitalismo tardío y del imperialismo, se ha convertido en un ultranacionalismo excluyente, marginalizante y profundamente, ¿no es cierto?, etnocéntrico. Eso llena de vergüenza, sobre todo y ante todo, a los propios sectores más conscientes del pueblo de Israel. Esa abdicación histórica de un movimiento de izquierda progresista que quería crear un Estado con esa naturaleza, a un movimiento, a un Estado que lo único que desea es construir el sueño ultraderechista y ultranacionalista del Eretz Israel. ¿Qué es el Eretz Israel? El Gran Israel, el sueño de una nación poderosa, imperial, que pudiese reconstruir los reinados de Salomón y de David. Pero eso no era el propósito, esa no era la apuesta, esa no era la idea. Era un lugar de acogida para los oprimidos, de apoyo a las causas revolucionarias. No este lugar armado hasta los dientes que solamente siembra la destrucción en la vida de los más débiles. Es verdad que el Estado de Israel tiene legítimos derechos, legítimo derecho a su propia seguridad, pero el camino escogido, desgraciadamente, no apunta a la paz, que sería la única garantía de sus derechos. El camino escogido apunta a la hegemonía, al dominio, y temo, y lo temo profundamente, porque es doloroso temer lo que temo, que significa el desplazamiento final del pueblo árabe palestino de las tierras que ocupaba con justo derecho desde tiempos ancestrales. Porque toda la política parece encaminada del grupo gobernante que se apoderó después de que el laborismo israelita perdió la hegemonía política en ese país, que se apoderó del Estado de Israel, es un proyecto de imperio, de dominio y de exclusión. Para esas personas, los palestinos son ocupantes ilegítimos de una tierra que nunca debió ser de ellos, sobre la base de una revelación profética que es propia del pueblo de Israel, pero que no puede imponer a otros pueblos que no han tenido esa revelación,
que no han sido llamados o escogidos por un Dios de Israel. Necesitamos que vuelva Israel a vivir, que vuelva a nacer en lo que fue su origen, que vuelva a reconocer al otro en sus justos derechos como lo hace todo pensamiento democrático, progresista, moderno, ni hablar socialista. Para una reconciliación que ponga a los dos pueblos, al pueblo árabe de Palestina y al pueblo judío de Israel, en un pie de iguales derechos, de igual disfrute de la paz, de igual disfrute y ojalá de la concordia, porque nada debería separarlos de la forma brutal que los separa la historia contemporánea. Es verdad que hay extremismos del otro lado, nadie los apoya ni nadie condona los crímenes que puedan cometer, pero claramente en este momento hay una desproporción gigantesca en las fuerzas que cada lado tiene. Aquí no se trata de decir que hay unos malos y unos buenos, pero sí se trata de recordarle a Israel, a su pueblo, a sus clases dirigentes, de dónde vienen, quiénes fueron, qué pasó con ellos y por qué están ahí, con qué destino y con qué profecía fue que fueron a Tierra Santa, tierra de Palestina. Recordarles sus orígenes, recordarles sus fuentes, recordarles sus valores. ¡Qué pena! Sabemos que hay muchos israelitas que con la cara llena de vergüenza están tratando de hacerlo. Un apoyo, un aplauso, una felicitación a esos como Daniel Barenboim, por ejemplo, el gran pianista y director de orquesta israelita, que ha pedido y ha obtenido el pasaporte palestino en acto de solidaridad con sus hermanos palestinos, hermanos de Israel, así como también Israel es hermano del pueblo de Palestina. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la comunidad internacional ponga las condiciones que permitan precisamente esa renovación, ese renacimiento del sionismo, pero del sionismo de verdad, del sionismo originario, del sionismo socialista, progresista, democrático, que ahora se encuentra también con su otro en la paz y en la concordia. Esas son mis palabras, señora presidenta. Muchas gracias. Esa era la intervención del asambleísta Fernando Bustamante.